Doctor Edgardo, todavía estamos fuera del en vivo. Usted me indica. Eh, a ver, creo por aquí se ausentó tantito mi consejero. Ah, ya está. Señor consejero, damos paso. Ya iniciamos, ¿no? Sí, adelante, adelante, doctor. Gracias. Listo. ¿Listos? Sí, dele. Ya le dieron acceso. Ya está conectada la magistrada, ¿verdad? Ya Así está es, ya nos conectada, acompaña. sí. Ok. No tengo- Tómale donde no salga mucho el reflejo de la luz. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos al cierre de actividades académicas en el marco de la Semana Jurídica para conmemorar la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de Febrero de 1917. Esta tarde se llevará a cabo la conferencia denominada Reformas Constitucionales y Legales en Materia Laboral. Antes de dar inicio, me permito saludar y presentarles a quienes nos acompañan esta tarde. Está con nosotros el maestro Manuel Francisco Saavedra Flores, consejero de la Judicatura del Estado. De igual manera, nos acompaña el doctor Edgardo Mendoza Falcón, director del Instituto para el Mejoramiento Judicial. Nos acompaña también la maestra Lilia Nava Gregorio, subdirectora del Instituto para el Mejoramiento Judicial. Y nos acompaña la maestra Brisa Albores Medina, quien esta tarde es nuestra ponente. A continuación, daremos el uso del micrófono al maestro Manuel Francisco Saavedra Flores, quien nos tiene un mensaje. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a esta magna conferencia que a través de esta plataforma digital nos impartirá una experta en la materia laboral, como es la magistrada Brisa Albores Medina, quien decir que pues tuve el gusto de conocerla ya en una conferencia en forma presencial hace, no sé si recuerdo, 2 años aquí en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia y donde nos impartió una magna conferencia, una cátedra y quien por sus vastos conocimientos y experiencia en la materia laboral, yo creo que volveremos a aprender todavía más, aunque sea un poquito, de lo mucho que ella sabe y de las experiencias que ha tenido cuando estuvo al frente del Juzgado Federal Laboral, si no mal recuerdo, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Magistrada, muchísimas gracias por aceptar esta invitación que le hizo el doctor Edgardo Mendoza Falcón y a todos los que se encuentran conectados. A nombre del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, Ricardo Salinas Sandoval, sean todos, todas y todos bienvenidos a la misma. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias al maestro Manuel Francisco Saavedra Flores, consejero de la Judicatura, por esta intervención. A continuación tenemos la intervención del doctor Edgardo Mendoza Falcón, director del Instituto para el Mejoramiento Judicial. Adelante, doctor. Muy buen día tengan todas y todos. Es un placer saludarles a través de esta plataforma.
y desde luego dar la bienvenida también a nombre del Instituto para el Mejoramiento Judicial del Poder Judicial del Estado a nuestra querida y distinguida ponente, la magistrada Brisa Albores Medina, que como ya lo comentó el señor consejero Manuel Saavedra, ha de disertar una conferencia en materia laboral sabidos de su experticia, dominio del tema, conocimientos y vasta experiencia. Sea usted bienvenida nuevamente, magistrada Albores, al Poder Judicial del Estado de Guerrero, al Instituto para el Mejoramiento Judicial a través de esta plataforma Zoom. Desde luego, reconocer siempre el apoyo que da el Consejo de la Judicatura a través de sus integrantes, señoras consejeras, señores consejeros, para que el Instituto para el Mejoramiento Judicial pueda cumplir cabalmente con sus tareas encomendadas. Desde luego, al señor magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, el maestro Ricardo Salinas Sandoval, nuestro mayor reconocimiento y gratitud por siempre brindar todas las facilidades para que este tipo de eventos se lleven a cabo de manera exitosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la intervención del doctor Edgardo Mendoza Falcón, director del Instituto para el Mejoramiento Judicial. Para continuar, me permito dar lectura a la síntesis curricular de la maestra Brisa Albores Medina. La maestra Brisa Albores Medina cuenta con estudios de licenciada en Derecho, maestra en Derecho Procesal Penal Acusatorio, ambas con mención honorífica, y es doctorante en Derecho. Cuenta con una especialización judicial en el sistema acusatorio adversarial, juicios orales, en el Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Ha recibido el curso de técnicas de interpretación y motivación de las decisiones judiciales en la Universidad de Girona. Clínica de Litigio Estratégico Internacional sobre Prueba y Oralidad en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por el Instituto Nacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata en Washington, D.C. y Nueva York. Ha impartido cursos y ha sido también docente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Universidad Autónoma de México y así también en la Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Además, se ha desempeñado como abogada postulante, conciliadora laboral itinerante y auxiliar de la Junta de Conciliación y Arbitraje en el estado de Oaxaca, así como jueza de distrito con más de 14 años en la Administración de Justicia. Actualmente es magistrada de circuito en materias penal y del trabajo por el 13º Circuito con sede en Oaxaca. Le damos la más cordial bienvenida y esta tarde nos estará dando la conferencia denominada Reformas Constitucionales y Legales en Materia Laboral. Maestra, le cedemos el uso del micrófono. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Realmente para mí siempre es un gusto colaborar con el Poder Judicial del Estado de Guerrero. Muy agradecida, consejero Manuel Francisco Saavedra, por esta cordial invitación. Gracias al doctor Edgardo Mendoza también por la colaboración, el contacto para participar en esta semana jurídica con motivo de la promulgación de la Constitución de 1917. Y bueno, pues sí, mi expertise es enfocada en materia laboral. Así que en esta tarde tengo la oportunidad de compartir con ustedes estos temas en relación a la reforma constitucional y a la reforma legal de 2017 y 2019. Sin duda ya han pasado varios años, pero es muy importante recordar desde los principios y los fundamentos en materia constitucional y en materia legal también. Así que bueno, pues también elaboré una presentación. A mí siempre me hubiera encantado estar de forma presencial, como bien lo dice el consejero. Hace un poquito más de 2 años estuve con ustedes ahí en el auditorio del Poder Judicial del Estado para poder compartir temas en relación a las pruebas, al material probatorio en ese entonces. Y bueno, pues hoy encantada de regresar con ustedes. Así que, bueno, pues las preguntas, si gustan, al final voy a dejar un espacio para poder atenderlas también. Y por ahora voy a comenzar a compartir la presentación que traje para ustedes. Ya ustedes me confirmarán si se puede ver la presentación. Les digo en un momento que ya la haya abierto.
Bueno, aquí yo creo que ya pueden ver mi presentación. Se visualiza, magistrada. Sí, muchas gracias. Se denomina precisamente Fundamentos Constitucionales del Nuevo Sistema de Justicia Laboral. Así que vamos a comenzar con este tema. Fíjense, se han reestructurado las formas de enseñanza-aprendizaje, han evolucionado también las formas de comunicación. Hoy tenemos la oportunidad, yo estoy en el estado de Oaxaca, así que el mundo del trabajo se ha transformado en esta búsqueda incesante del progreso social. La prestación de los servicios personales subordinados con las nuevas formas de organización laboral subordinada, siempre en un marco de reconocimiento de los derechos laborales. El trabajo es el principal elemento productivo, con una perspectiva de un crecimiento económico desde una óptica jurídica. Es muy importante tener como fin esta creación precisamente de satisfactores económicos. Es indispensable esta función regulatoria del Estado. Como autoridades tenemos que tutelar y salvaguardar las actividades humanas que lo efectúan mediante disposiciones normativas e instituciones. Me uno al festejo de la Constitución de 1917. Este reconocimiento de nuestro derecho del trabajo en nuestro país nace precisamente en este siglo XX, derivado de una profunda división en el sistema económico. Por un lado, se encontraba el capital y por el otro, los factores de la producción, quienes subsistían mediante la fuerza de trabajo. Un concepto muy importante que se ha incluido desde el año 2012 y que recogió nuestra propia Ley Federal del Trabajo fue el concepto de trabajo digno o decente en las relaciones laborales. Un indicador que permea nuestro país es el subempleo. Eso es algo que tenemos que, perdón, que verificar todos, que es un fenómeno que se origina en el mercado laboral. Todos tenemos que poner especial atención en los estados, en esta especial situación en el que las personas trabajadoras, con el objetivo de evitar el desempleo, se reducen la productividad y aceptan trabajar en empleos de menor calificación en relación con su experiencia y con su formación, así como realizar menos horas de trabajo y en consecuencia obtienen menos ingresos. Yo creo que estas reformas, estos cambios que se han hecho a la Constitución a lo largo de este tiempo, nos corresponde a todos tener en el centro a la persona, el trabajo decente, que es este que guarda honestidad, dignidad y calidad, lo cual es imprescindible en cualquier trabajo que se desempeñe. Todos nosotros tenemos esta característica seguramente de ser trabajadores. Entonces, bueno, pues en este siglo XX se disfrutaba de un pequeño sector de los dueños de la producción en contraposición con el trabajo de los obreros que se encontraban en fábricas que tenían condiciones inhumanas de trabajo, en el que se empleaba la niñez, se tenían largas jornadas de trabajo, salarios que no eran remuneradores y no existían condiciones de seguridad y de higiene en los centros de trabajo. ¿Esto qué trajo como consecuencia? Bueno, pues precisamente que los trabajadores desde este año antes de 1917, porque el origen ya fue lo que culminó con el reconocimiento de estos derechos laborales, con la promulgación propiamente de la Constitución de 1917, que fue una constitución modelo a nivel mundial. Por eso me llena de orgullo que hagan esta semana en reconocimiento a esta primera constitución, que fue un parámetro mundial porque se reconocen derechos sociales de la clase obrera. Esto es algo muy importante. Bueno, pues en atención a ello, vamos a pasar a las láminas después de esta entrada. Bueno, pues vemos que hay principios que van a regir este derecho del trabajo. Siempre es importante regresar al inicio, a nuestros principios del derecho del trabajo. Y bueno, pues aquí les traje una concepción. Son los enunciados normativos del valor genérico que condicionan u orientan la comprensión del ordenamiento jurídico tanto para su aplicación o integración como para la elaboración de nuevas normas cuya cimentación imprime fuerzas a las instituciones del derecho del trabajo. La realización institucional de los ideales y aspiraciones de los sentimientos que animaron el pensamiento desde la Revolución de 1910. Entonces, nuestro derecho al trabajo precisamente se gesta en este movimiento revolucionario de 1910 para que viera la luz en la promulgación de la Constitución de 1917. Y bueno, pues también nuestra propia Internacional de Trabajo fue importante en el reconocimiento de estos principios y derechos fundamentales del trabajo.
es importante que podamos verificar cuál era el fundamento de estos principios y derechos en el trabajo, los cuales alentaron los esfuerzos desplegados por los miembros de la organización con vistas a promover los principios y derechos fundamentales consagrados tanto en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo y también de la Declaración de Filadelfia, con preceptos tan importantes que ahora ya vemos materializados en esta reforma constitucional de 2017 y en la reforma legal de 2019, perdón. ¿Cuáles fueron? Bueno, pues la libertad de asociación, la libertad sindical, el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materias de empleo y ocupación. Estos siempre deben de ser sus parteaguas, sus fundamentos de lo que se encuentra vislumbrando en el derecho del trabajo. ¿Hacia dónde vamos? Hasta ese reconocimiento efectivo de los derechos colectivos, de derechos de sindicación, de negociación colectiva, eliminar cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio, eliminar precisamente el trabajo infantil y eliminar la discriminación en materia de empleo u ocupación. Siguen siendo ejes importantes en la agenda, incluso en la agenda actual de la Organización Internacional del Trabajo de aquí al 2030. Y bueno, pues es importante que hoy día, que ya tenemos materializada esta reforma, lo podamos consagrar. Seamos conscientes de que estos deben de ser nuestros parámetros tan importantes que fueron marcados desde la propia Organización Internacional del Trabajo. Y bueno, pues avanzando con esta idea del trabajo como un derecho y un deber social, reconocidos tanto en el artículo 123 constitucional, que propiamente aquí se gesta el apartado A y el apartado B en este reconocimiento de derechos, que como sabemos, cuando se publica esta Constitución de 1917, pues no se encontraba en estos apartados, fue posterior, donde se hace esta división de los trabajadores del sector privado, digamos, y de los trabajadores que prestan el servicio a los poderes del Estado, en el apartado A y en el apartado B. En esta tarde me estoy centrando en esta reforma tan importante que pues impactó al apartado A precisamente del artículo 123 constitucional, que la Ley Federal de Trabajo propiamente es reglamentaria de este apartado A del artículo 123 constitucional. Entonces, se traduce en una potestad inherente a la persona, el concebir al trabajo como un derecho y un deber social nos dota de tener derecho a un trabajo y a elegirlo de forma libre. Eso también relacionado con el propio artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, aquí les comparto una tesis en este número de registro de rubro discriminación en el derecho de acceso al empleo. Tiene como presupuesto la prueba de las aptitudes o calificaciones para su desempeño, el compromiso social de crear condiciones que permitan a las personas el desarrollo de las actividades para el equilibrio y la armonía de una colectividad. Entonces vemos cómo este derecho del trabajo propiamente, bueno, pues reconoce en estas relaciones que son un tanto asimétricas el reconocimiento al principio properario también consagrado en el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, que tiene dos porciones normativas. Nuestro derecho se rige por este principio properario. La primera parte, la parte trabajadora, supone la interpretación de de las normas del trabajo, una actividad que nos corresponde hacer como autoridades de desentrañar el significado de un enunciado normativo conforme a las diversas técnicas de interpretación, pero tenemos que verificar que se privilegie la justicia social, la igualdad y la dignidad de los trabajadores y el propósito de asegurar a los hombres que presten servicios laborales subordinados un nivel decoroso de vida. Eso estamos buscando también. En un segundo parámetro del principio properario, se supone que habiendo llevado a cabo la interpretación de una norma del trabajo, existe una duda en cuanto a su significación jurídica, la cual debe resolverse aplicando la interpretación del contenido normativo conforme a lo que más beneficia a la persona trabajadora, atendiendo a la finalidad de la justicia social, de la igualdad, de la libertad y propiamente de la dignidad de las personas trabajadoras. Entonces, son varios estos principios que permearon en la reforma constitucional y legal del año 2019. Voy a ir avanzando en la lámina
Y bueno, pues aquí el primero es la libertad del trabajo. Todas las personas tenemos derecho a que no se nos impida trabajar o ejecutar un trabajo lícito, ¿verdad? Esta es una condicionante muy importante. Podemos escoger la actividad que más se nos acomode siempre y cuando esta actividad sea lícita. Entonces, bueno, pues también tengo aquí un registro digital de rubro, libertad de trabajo. No es absoluta, de acuerdo con los principios fundamentales que la rigen. El artículo quinto primer párrafo de la Constitución establece precisamente que sí nos podemos dedicar a cualquier profesión, industria, comercio o trabajo que se nos acomode, siempre y cuando éste sea lícito. Eso en esta primera característica y principio de nuestro derecho del trabajo. Todas las personas trabajadoras tenemos el derecho de ser tratadas con las mismas condiciones sin ninguna distinción por la naturaleza del trabajo. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Esto también fue consagrado a nivel constitucional, donde encontramos este principio en el apartado A del artículo 123 en la fracción séptima. Y bueno, pues también se materializa en la ley reglamentaria del artículo 123 constitucional y propiamente en las resoluciones que emitimos de forma diaria en los tribunales en materia de trabajo. Les decía que es un derecho protector de la clase trabajadora, ¿verdad? Lo que busca nuestro derecho del trabajo, este reconocimiento o este cúmulo de derechos sociales, pues proteger a una de las partes de la relación jurídica, que cuando vengan un procedimiento y se vaya a equiparar con la otra, exista una tutela preferencial en favor de la parte trabajadora. Esto lo vemos hoy más que nunca ante la presentación de las nuevas demandas en materia de trabajo. ¿Por qué? Porque la autoridad de primera instancia tiene la obligación de verificar si cumple con todos los requisitos legales para la admisión de la demanda o si existe alguna omisión u irregularidad para que se pueda prevenir a la parte promovente, ¿verdad? ¿Quiénes pueden ser partes promoventes en un juicio en materia de trabajo? Bueno, pues una persona trabajadora, una persona beneficiaria, una persona pensionada también, y lo que vamos a verificar es que esta demanda se encuentre completa, íntegra, para que este principio, este derecho protector de la clase trabajadora, este principio prooperario del que les hablaba, se materialice en estas primeras etapas del derecho del trabajo, porque posteriormente, partiendo desde la base en el que ya se ha reconocido este derecho protector y se ha verificado que cumple con todos los requisitos, bueno, pues, por ejemplo, en materia probatoria, no vamos a interpretar las normas siempre en favor de la clase trabajadora, ¿verdad? Se supone que ya estamos en igualdad de condiciones y bueno, pues ya existe una igualdad de armas. Por ello les cité esta jurisprudencia de rubro principio indubio pro operario sus alcances. Del artículo 123, apartado A, fracción vigésima tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los diversos 966, 979 a 981 de la propia ley reglamentaria de la Ley Federal del Trabajo, se advierte la intención del legislador de salvaguardar los intereses económicos de la clase trabajadora, reflejada en el principio indubio pro operario. Sin embargo, este no puede entenderse en el sentido de que los conflictos deben resolverse invariablemente en favor de la clase trabajadora, sino en el que las autoridades laborales deben ceñir su actuación a la aplicación de las normas y condiciones imperantes de la propia Ley Federal del Trabajo. Hemos escuchado esto, ¿verdad? Que este principio indubio pro operario, en caso de duda, pues no debe favorecer a la clase trabajadora, sino que constituye una técnica interpretativa. Esta técnica supone una forma de resolver la aplicación de una norma. Cuando nos encontramos en el caso de duda ante la interpretación de una norma que exige diversas interpretaciones, se actualiza este principio. Nuestra obligación va a ser elegir la interpretación que sea más benéfica a la clase trabajadora. En esta premisa de que en caso de duda, debe favorecerse al trabajador que se encuentra consagrado en la ley reglamentaria en el artículo 18 de nuestra Ley Federal del Trabajo, se encuentra íntimamente vinculado al resultado de la interpretación que de las normas del trabajo lleven a cabo los tribunales, porque su sentido proteccionista, esta característica y principio del derecho del trabajo, se sustenta en la posibilidad de elegir la que más beneficia a la clase trabajadora. Cuando exista duda sobre el sentido y el significado jurídico de los enunciados normativos,
que persiguen esta anhelada justicia social. Es muy importante que en el ámbito laboral esta característica pues es muy relacionada con este mínimo de garantías sociales, ¿verdad? Porque generalmente pues la clase trabajadora es a la que se le atribuye que la autoridad tiene que velar, tiene que observar que no se actualice ninguna renuncia de los derechos. Al artículo quinto de nuestra Ley Federal de Trabajo se le agregaron algunos supuestos en los que si en una relación del trabajo propiamente se encuentran reconocidos, bueno, pues se van a tener por nulos, ¿verdad? Y esto fue parte también de esta reforma del año 2019. El artículo quinto de nuestra propia Ley Federal del Trabajo nos establece que es una disposición de orden público, ¿verdad? Por lo que no produce ningún efecto legal y se agregaron algunas, por ejemplo, encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados para evitar el cumplimiento de obligaciones de seguridad social, de obligaciones laborales y de seguridad social. Entonces, es importante también ver esta fracción a la luz de una jurisprudencia del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo, del Pleno Regional Centro Norte, certificado de derechos ofrecidos por el IMSS en su carácter de patrón demandado, es ineficaz para acreditar la antigüedad del trabajador, por lo que para su validez debe adminicularse con diverso material probatorio. Veamos cómo cualquier disposición en materia de trabajo en la que se actualice la renuncia de los derechos de la clase obrera respecto a estas fracciones del artículo quinto de la Ley Federal del Trabajo, bueno, pues se suponen nulas, ¿no? Está ahora vedado, está sancionado el hecho de simular relaciones que eviten cumplir estas obligaciones en materia de trabajo y de seguridad social. Y son actuaciones notoriamente improcedentes también que se sancionan con multas y que la autoridad de primera instancia las tiene que imponer. Incluso los tribunales colegiados también que estamos especializados en materia de trabajo, tenemos la facultad de imponer multas a quienes no se hayan conducido con esta probidad, con este principio de buena fe, también que se actualiza a nivel constitucional. Y bueno, pues, ¿qué nos dice esa jurisprudencia del Pleno Regional en materia de trabajo Centro Norte? Que cuando, por ejemplo, la parte trabajadora presta una relación de trabajo a un organismo de seguridad social, en este caso al IMSS, y exhibe un certificado de derechos, no puede con este documento acreditar la antigüedad de la parte trabajadora, porque es un documento unilateral también que está emitiendo el propio Instituto de Seguridad Social y por tanto, para que se le pueda dar valor probatorio, debe de ser adminiculado con diversas probanzas. Entonces, como autoridad tenemos que estar actualizados en estos últimos criterios para efecto de que se puedan observar que no exista ninguna renuncia de los derechos que se consideran como intrínsecos a la clase trabajadora. Toda vez que precisamente en muchas ocasiones, cuando en un plano de realidad podemos observar eso, pues podemos ser proactivos también como autoridad. Se exige también que estas nuevas autoridades en materia de trabajo se actualice este principio de proactividad para efecto de que si advierten este desequilibrio puedan actuar para efecto de ponerlo en un plano de igualdad. Pero eso también, pues, rige en un principio como lo es la igualdad de las partes. Entonces, los principios van a definir la autenticidad y la especialidad de nuestro derecho del trabajo. Van a orientar propiamente las soluciones que se van a dar a los conflictos laborales. Si conocemos los principios constitucionales, pues va a ser mucho más fácil que resolvamos las diferencias entre los trabajadores y los patrones, como se exigió en el apartado 123, apartado A, fracción vigésima constitucional, porque propiamente nuestros principios van a definir la autenticidad y la especialidad de nuestro derecho del trabajo. Entonces, bueno, pues nuestros principios vamos a seguir viendo cómo dan autonomía y una categoría especial a nuestro derecho laboral. Esto por lo que respecta al derecho del trabajo, al principio properario. Y bueno, pues vamos a ver cómo en materia probatoria propiamente no se actualiza o no vamos a tomar en consideración la interpretación de las normas siempre en favor de la clase trabajadora. En este criterio jurisprudencial de rubro, pruebas en el procedimiento laboral, en su valoración resultan inaplicables los principios indubio properario y de aplicación inmediata de las normas laborales. Entonces, en nuestra valoración de las pruebas, no va a predominar esta aplicación inmediata de las normas laborales que benefician a la clase trabajadora
o al principio indubio pro operario, que ya dijimos que se recoge en el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, sino en el de la lógica. Vemos cómo este artículo 18, al establecer que en la interpretación de las normas del trabajo se tomarán en consideración las finalidades señaladas en los artículos segundo y tercero, y que en caso de duda va a prevalecer la interpretación más favorable al trabajador. Sin embargo, este principio aplica exclusivamente en la interpretación de las normas laborales, pero no en la valoración de las pruebas. No podemos exigir que un documento, una prueba documental, por ejemplo, se valore en favor de la clase trabajadora, sino que podemos considerar que si éstas no forman convicción, dictar una sentencia o un laudo a verdad sabida, buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia, bueno, pues crean una situación de duda. Lo que se establece es que se va a valorar lo que sea más favorable a la clase trabajadora, pero generalmente en materia probatoria tenemos un sistema mixto de valoración de las pruebas, ¿verdad? Ya la jurisprudencia nos marca en esta interpretación del capítulo respectivo de las normas del trabajo qué valor le vamos a dar a cada probanza. Por ejemplo, cuando se trata de un documento privado exhibido en una copia, ¿cómo se tiene que objetar este documento privado? Bueno, pues tenemos que objetarlo en cuanto a su autenticidad y exactitud. Y la parte que guarda en su favor este documento tiene la obligación de exhibirlo ante la autoridad en materia de trabajo para que se pueda cotejar su contenido. Eso es algo muy importante también que se actualice en nuestra materia y por tanto, en tema de valoración de las pruebas, pues no es propiamente aplicable este principio indubio pro operario, sino que es de aplicación inmediata a las normas en materia de trabajo. El principio de irrenunciabilidad de los derechos también es importante que lo podamos atender, ya que constituye una restricción dispositiva individual de la persona trabajadora. No puede privarse de los derechos y garantías que le otorga la legislación laboral. Esto en este principio de irrenunciabilidad de los derechos, creo que alguien abrió su micrófono, ¿verdad? ¿O es conmigo? Bueno, en este principio de irrenunciabilidad de los derechos se constituye una restricción dispositiva individual de la persona trabajadora, reitero, no puede privarse de los derechos y garantías que le otorga la propia legislación laboral. Y esta característica, este principio se encuentra en el artículo quinto de la Ley Federal de Trabajo que tilda de nulos o ilícitos esta renuncia de derechos en la cual, bueno, pues vamos a encubrir esta relación, les decía, con actos simulados en materia de seguridad social y en materia laboral. Igualmente, por ejemplo, permitir que exista una renuncia de la parte trabajadora de cualquier derecho o cualquier prerrogativa de una norma en materia de trabajo. Un salario menor, un salario que no sea remunerador, en contraposición con otra persona dentro del centro de empleo que desempeñe el mismo trabajo, siempre en la misma eficiencia, en la misma clase de trabajo, en la misma jornada, por considerar una edad, un sexo o una nacionalidad. No me pueden discriminar en el centro de trabajo si tengo estas mismas condicionantes, si presto el trabajo en estas mismas condiciones, pero tal vez por discriminación, ya sea por género, por, por sexo, por edad o por nacionalidad pueda ganar menos que la persona que está desempeñando este mismo empleo. En el tema de la estabilidad en el empleo también es un derecho de la persona trabajadora a no verse privada de su empleo, es decir, el derecho a permanecer en el empleo. Este principio, bueno, pues también es muy característico porque sabemos que una de las acciones que se reclaman de manera primigenia todos los días en los tribunales de trabajo, pues es en relación a atentar a esa estabilidad en el empleo, que como saben existen dos acciones: reclamar que puedan reinstalarme en mi centro de trabajo o que me puedan indemnizar de forma constitucional, como lo establece también el artículo 123. Mi derecho como persona trabajadora es que no me vea privada del empleo, es decir, este derecho a permanecer en el empleo a menos que dé una causa justificada para que me separen, ¿verdad? Este principio, bueno, pues sí tiene excepciones que son causales que actualizan la rescisión de la relación de trabajo, ya sea sin responsabilidad para el empleador o sin responsabilidad para la persona trabajadora. Siempre tiene como finalidad proteger a la clase trabajadora
para dotarla de certidumbre, de permanecer en el empleo y que solamente puede ser despedido cuando se actualice esta causa legal que lo justifique. Y bueno, pues existen varios criterios en relación a la interpretación de las causales de rescisión de la relación de trabajo que propiamente, bueno, pues constituyen todo un módulo, ¿verdad? Para que podamos analizar estas cuestiones y bueno, pues un cambio muy significativo en esta nueva legislación del año 2019 es que anteriormente en el proceso que se rige ante las juntas, si yo no le hacía del conocimiento en el momento mismo en que se actualizaba esta causal de rescisión o dentro de los 5 días que se actualizaba esta causal de rescisión sin responsabilidad para el empleador, pues perdía toda oportunidad de poder rescindirlo, ¿verdad? Porque presumía de cierto que el despido era injustificado. Pero vean qué cambio tan fundamental que ahora, bueno, si se actualiza alguna causal de de la rescisión de la relación de trabajo, por ejemplo, que tenga más de 3 faltas en un periodo de 30 días, es decir, 4 faltas en un periodo no mayor a 30 días. Bueno, pues si no lo hice del conocimiento en ese momento, tengo la oportunidad de acudir ante un tribunal en materia de trabajo y probarlo en ese momento. Sí se presume, pero salvo prueba en contrario, que lo pueda demostrar en ese momento ante el tribunal en materia de trabajo. Bueno, pues la carga de la prueba propiamente la sigue asumiendo la persona empleadora y sabemos también ahora que ofrecer el empleo, incluso en mejores condiciones, no revierte la carga probatoria. Esta institución que se ve reconocido en la jurisprudencia, que propiamente no había nacido en la Constitución o en la Ley Federal del Trabajo, de ofrecer el empleo para poder garantizar esta estabilidad en el trabajo cuando una persona empleadora era demandada, bueno, acudía a los tribunales, negaba que se actualizara este atentado a la estabilidad en el empleo, bueno, pues ofrecía el trabajo, le decía a la persona trabajadora, ahí está tu empleo, tú puedes regresar, te mejoro las condiciones de trabajo, sí lo pueden hacer, simplemente la carga de la prueba no se va a revertir ahora a la parte trabajadora. La parte empleadora sigue teniendo esta carga probatoria de acreditar que si hubo una causal, una causa para poder rescindirlo de esta relación o terminó la relación de trabajo en virtud de alguno de los supuestos del artículo 37 de la Ley Federal del Trabajo, bueno, pues lo pueda probar. Si no se hizo en ese momento, tiene la oportunidad de que en el procedimiento en materia de trabajo lo pueda probar. Eso es algo muy importante que abre la puerta y el panorama para también establecer esta igualdad de armas. Estoy hablando de estos principios protectores de la clase trabajadora, pero vemos cómo también se van reconociendo estos supuestos a la clase también empleadora para que pueda haber esta igualdad ya en el procedimiento, porque estos principios, bueno, generalmente permean en todo el proceso, pero lo que se estimó y se buscó también con esta reforma del año 2019 es que no existiera una desigualdad procesal. Y por ello, bueno, pues hay principios procesales también que se verifican y que antes de la reforma del año 2019 teníamos estos principios, estos 6 principios, pero ahora se agregaron algunos otros como son la inmediación, la continuidad, la celeridad, la veracidad, el principio de realidad y el principio de proactividad, que son principios muy importantes que se han reconocido también desde la Constitución. Por ejemplo, este principio de inmediación constituye la obligación de la persona juzgadora de estar de forma inmediata con las partes, en contacto con las partes, así como intervenir en todo momento en el curso del proceso y tienen la posibilidad de oír directamente a las partes, ¿no? Cuando se publica el contenido de esta ley del año 2019, el día 1 de mayo, bueno, pues ya vemos el contenido de este principio de inmediación ahora en los procedimientos en materia de trabajo. La persona juzgadora se constituye como rectora del procedimiento. Va a ordenar la práctica de diligencias, va a dirigir el debate, verifica que se cumplan las formalidades, modera la discusión, impide alegaciones no pertinentes o inadmisibles, limita el número de ocasiones en que intervengan las personas interesadas. Esto también en atención al principio de equidad y de agilidad procesal. No se advierte, como en otras materias, un principio de contradicción, pero vemos que en este limitar el número de veces que las partes pueden participar, pues hablamos también de una característica de equidad y de agilidad procesal. Entonces, bueno, este principio lo vemos materializado porque
Bueno, pues ahora que me corresponde ver como Tribunal Constitucional las afectaciones a estos principios, el hecho de que una persona juzgadora no se encuentre en presencia de una audiencia o una diligencia cuya potestad esté atribuida a ella, bueno, pues también trae como consecuencia la ilicitud o la nulidad de este acto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues tenemos estas dos audiencias tan importantes, tenemos algunas otras incidentales, pero en materia de trabajo en el nuevo procedimiento, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio están sujetas a la presencia inmediata de la persona juzgadora. No se puede celebrar en materia de trabajo una audiencia preliminar o una audiencia de juicio sin su presencia. Y es aquí, desde una audiencia preliminar, donde se verifica precisamente la depuración del procedimiento y la resolución de excepciones dilatorias que han planteado las partes, que se pueda dirigir un debate, que se puedan cumplir formalidades como por ejemplo cuando se tenga que acreditar la imposibilidad de la presentación de una persona ateste o de una persona ratificante, pues que lo haga bajo protesta de decir verdad. Ante este conocimiento y la profesionalización de una persona juzgadora, pues tiene que verificar que cumplan con todos estos supuestos. Les pongo el ejemplo para poder analizar si efectivamente se está cumpliendo con todos los requisitos para que una persona pueda acreditar que no fue posible que presentara un testigo. ¿Por qué? Porque bajo protesta de decir verdad, tiene un certificado médico que es exhibido por una autoridad pública, por una institución pública, en la que consta cuál es el padecimiento, la prescripción médica, los días de descanso y bajo protesta de decir verdad lo exhibo ante el tribunal, aduciendo cuál es el domicilio en el que se encuentra reposando, por ejemplo, para que la autoridad pueda verificar en ese cumplimiento de formalidades si se puede tomar como cierto o se está faltando a la verdad. En este caso también tiene que verificarse si se trata de una institución privada la que exhibe ese certificado médico, bueno, pues se puede ofrecer también la ratificación de ese mismo documento, que sería un ejemplo de cómo la persona juzgadora ante la presencia de este tribunal, bueno, pues va a verificar el cumplimiento de las formalidades, va a moderar la discusión. Tan importante ahora ante la agilidad y la agilidad procesal, la continuación también de que verifiquemos que las pruebas se puedan desahogar en una misma audiencia. Ahora que me toca revisar el procedimiento anterior de nueva cuenta, bueno, pues recordé cómo en las juntas siguen señalando las fechas de manera consecutiva, ¿verdad? Un día desahogamos una prueba y bueno, pues verificando también la agenda y las cargas de trabajo, se van señalando el desahogo de las pruebas en fechas posteriores. Pero ¿qué nos exigió esta reforma? Que en una sola audiencia, en la audiencia de juicio, se iba a verificar el cumplimiento del desahogo de todas las probanzas, cuidando que se desahoguen primero las de la parte actora y posteriormente las de la parte trabajadora en ese orden, en el orden en el que fueron desahogadas. Igualmente, bueno, pues nos ayuda o Damos, inadmisibles. damos unos minutos. Adelante, se había cortado el audio. Ah, muchas gracias. Ahí no sé si fui yo o fueron ustedes. Se escucha ya, magistrada. Gracias. Entonces, vamos a impedir que hayan alegaciones no pertinentes o inadmisibles. Hay una deontología jurídica de cada audiencia. No podemos estar alegando cuestiones que sean impertinentes al objeto de cada audiencia. Por ejemplo, si se está discutiendo una medida cautelar, a lo mejor la persona ofreció pruebas para poder acreditar alguna providencia cautelar. Bueno, pues estamos en esta situación en el que la persona secretaria es quien va a llevar esta audiencia. No vamos a estar alegando cuestiones de fondo en relación a la valoración de alguna probanza cuando estamos viendo alguna providencia cautelar. Entonces, la autoridad va a ser quien va a dirimir este debate, va a limitar incluso el número de ocasiones en que las partes intervengan para que podamos concentrarnos en el objeto de cada audiencia. Por ello, tan importante este principio de inmediación. La inmediatez también es un principio que ya se encontraba, la inmediación y la inmediatez, que propiamente van de la mano, pero lo que se busca es constituir un propósito de la protección inmediata y por tanto efectiva de los derechos laborales.
La intervención de la autoridad se va a realizar lo más cercano a la solicitud de los derechos de los justiciables. Eso es lo que nos brindó la reforma en materia de justicia laboral, que los procesos se resolvieran de forma más ágil y más expedita. Lo que se busca, por ejemplo, a través del procedimiento para procesal, que es en la vía, una única vía voluntaria en el artículo 983 de la Ley Federal del Trabajo, que el tribunal va a acordar, tiene 24 horas para poder acordar y señalar fecha y hora en la cual se va a llevar a cabo una diligencia, ¿verdad? Se va a citar alguna parte, se va a efectuar la diligencia que solicita la parte trabajadora. He visto de forma muy común que me preguntan ¿cómo podemos verificar este cumplimiento de las obligaciones de la parte empleadora cuando antes de este procedimiento, pues sabemos que existe todo un procedimiento conciliatorio prejudicial a cargo de una institución que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, que son los centros de conciliación a nivel federal y también en las entidades federativas, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo, bueno, pues estoy en el reconocimiento de que quiero cumplir con estas obligaciones que establece la ley para la parte empleadora y, por ejemplo, le estoy ofreciendo el trabajo a la persona trabajadora? Hace referencia a que no va a aceptar el trabajo. Incluso en el propio procedimiento en materia laboral le hacemos ver cuáles son la actualización en cantidad líquida de las prestaciones que se encuentra reclamando, pero no acepta, ¿verdad? En muchas ocasiones las personas trabajadoras no aceptan un procedimiento conciliatorio, quieren ver una sentencia y bueno, pues propiamente van cayendo los salarios con este límite, como sabemos, a 12 meses. Me preguntan, bueno, si yo estoy o mi representado está en la mejor disposición de hacer frente a esta responsabilidad, ¿puedo depositar ante el tribunal esta cantidad para efecto de que lo manden a traer y se pueda entregar esta cantidad a la persona empleadora? Sí, perdón, a la persona trabajadora, sí se puede hacer. Aquí lo que en la interpretación y la lectura de estos artículos, bueno, pues vemos ahora de que si existe esta consigna de una cantidad que se ofrece a la parte trabajadora, se puede presentar ante el tribunal en el plazo de 24 horas, lo vas a hacer del conocimiento de la clase trabajadora. Si no lo acepta, bueno, pues la consecuencia es que se van a suspender los salarios, ¿verdad? Porque a lo mejor este juicio puede durar 4 meses, no obstante, en etapas iniciales existe una consigna en favor de la clase trabajadora y bueno, pues se puede verificar si esta parte pues se puede tomar en cuenta esta cantidad de dinero en relación a la condena en materia de trabajo. Entonces, por ello, tan importante este principio de inmediatez que se ve consagrado. El principio de continuidad debe realizarse de forma ininterrumpida, sucesiva y secuencial, de tal forma que permita su desarrollo objetivo y oportuno. Les decía, la consecuencia de que tenemos que desahogar todas las pruebas en una audiencia de juicio. No podemos suspender el procedimiento por más de 10 días. Es importante también que se cumpla este principio de continuidad porque sabemos que pues cada vez van incrementando más las cargas de trabajo en los tribunales, pero regresamos, por eso les decía, recordemos hoy estos principios, el principio de continuidad, que es el que tenemos que alegar en el caso de que se suspenda una audiencia por estar preparando una prueba en un plazo mayor a 10 días. Generalmente tenemos 3 días para prepararlas y para lograr su desahogo. Y se puede diferir una audiencia hasta en el plazo de 10 días, atendiendo este principio de continuidad que se tienen que efectuar las actuaciones de forma ininterrumpida, sucesiva y secuencial. El principio de celeridad, los procesos laborales deben diligenciarse en el menor tiempo posible, expidiendo la persona juzgadora sus fallos también dentro de los plazos previstos en la propia Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Tenemos un plazo también de 5 días para la emisión de las sentencias. Este plazo pues corre a partir de que se desahoga la audiencia de juicio. Entonces, en la mayoría de los casos, cuando son asuntos complejos y tenemos bastante material probatorio desahogado, vamos elaborando los razonamientos de la valoración de estas pruebas. Pero las personas de los tribunales que me escuchen, es importante que desde la presentación de la demanda vayamos haciendo un bosquejo de la sentencia, porque si nos acotamos a emitir una sentencia hasta que se termine esta audiencia de juicio, bueno, pues se va a hacer imposible cumplir con este principio de celeridad, que la persona juzgadora
dicte, emita sus fallos dentro del plazo previsto en la Ley Federal del Trabajo. Lo mismo para los autos de depuración, lo mismo para las resoluciones incidentales que por regla general se exige la resolución en la misma audiencia. Ya no esperamos un mes para que nos puedan resolver un tema de personalidad, un incidente de acumulación, de excusas. Tenemos que hacerlo en el mismo momento de la audiencia. Entonces, pues también el conocimiento, la profesionalización nos llevan a ser ordenados y a cumplir con este principio de celeridad en favor de las partes. La veracidad también es importante que a través de nuestro proceso en materia de trabajo se busca la verdad de los hechos en los puntos litigiosos. Igualmente, yo creo que ustedes han podido ver quienes tengan el acceso a estos conflictos en materia de trabajo, que hoy más que nunca cobró especial relevancia el contenido del artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo. En materia de trabajo, la persona juzgadora puede interrogar libremente a las partes y a todos aquellos que intervengan en los juicios sobre los hechos y las circunstancias que sean conducentes para averiguar la verdad. Y aquí les traje esta jurisprudencia, este rubro, certificado médico, su exhibición ante las juntas de conciliación y arbitraje para los efectos del artículo 785 de la Ley Federal del Trabajo, debe hacerse bajo protesta de decir verdad, pues de lo contrario se tendrá por no exhibido o recibido. Entonces, bueno, en virtud de este principio de buscar la verdad de los hechos, vemos cómo hoy más que nunca se exige esta buena fe procesal también de las partes, ¿verdad? La persona juzgadora ante la inmediación, bueno, pues se da cuenta si existen hechos que son contrarios a la verdad. Y uno de estos es que cuando se intente justificar la incomparecencia de una de las personas que están obligadas a acudir ante el tribunal, ya sea porque funjan como testigos o que vayan a absolver posiciones o vayan a ratificar un documento o sea una persona absolvente para hechos propios, bueno, pues se encuentren debidamente notificados y puedan concurrir al juicio. No obstante, si no cumplen con estos requisitos del artículo propiamente 785 de la ley, bueno, pues se van a hacer efectivos los apercibimientos porque el tribunal busca de la mano de estos principios que también son interdependientes, que se pueda llegar a la verdad de los hechos. Y si estamos hablando de un principio de celeridad, bueno, pues si lo que se busca es dilatar el procedimiento, la autoridad tiene la obligación de imponer las sanciones que estime pertinentes para poder concluir el proceso, siempre ubicando la verdad de los hechos. Y bueno, pues hoy vemos el interrogatorio a los peritos, por ejemplo, cuando se presentan ante los tribunales, que hoy no tenemos un perito de parte, tenemos a una persona asesora técnica que acompaña al perito en cualquiera de las materias, al perito oficial que es designado por el tribunal en materia de trabajo. La propia ley de amparo establece la disposición de que puedan acompañar un dictamen las partes, pero nuestra legislación no lo establece de esta forma. Lo que establece la Ley Federal de Trabajo es que se presente un perito del tribunal, un perito oficial y que propiamente me pueda acompañar una persona asesora técnica para lograr restarle el valor probatorio, hacer ver las inconsistencias o deficiencias que tenga ese dictamen en perjuicio de la parte pues que ofreció la prueba, ¿verdad? Que intente acreditar algo favorable a sus intereses. Ello en atención a este principio de veracidad. Igualmente vemos cómo en una prueba testimonial la persona juzgadora puede solicitar aclaraciones sobre datos que no estén suficientemente esclarecidos. Igualmente a las personas absolventes, es decir, te constituyes como un verdadero rector del procedimiento con una actividad proactiva. Pero les decía, este principio de proactividad, bueno, pues también puede vulnerar las defensas de las partes. Esto es una jurisprudencia también que se emitió que hasta dónde llega esta proactividad y en atención a buscar esta verdad de los hechos, hasta dónde puedo erigir mi actuación como persona juzgadora. ¿Es correcto que sustituya alguna de las partes? ¿Es correcto que advierta que existen pruebas que me faltan y que de forma oficiosa las empiece a solicitar? Bueno, pues existen protocolos que ha emitido la propia Corte, como el protocolo para juzgar con perspectiva de género que obliga a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias a ordenar pruebas de forma oficiosa para poder verificar si existe alguna desigualdad por razón de género. Esto es un protocolo importante que tenemos que cumplir.
En materia también de trabajo, bueno, pues se aplica cuando existe algún caso de discriminación por razón de género. Sí se encuentra justificado en esta materia porque es un protocolo obligatorio en materia de género, pero ¿qué pasa cuando no se está activando algún protocolo de estos que son obligatorios para las personas juzgadoras? Lo que tenemos que verificar es que dejemos a las partes que puedan desplegar sus defensas. La parte actora, bueno, pues si tiene alguna carga probatoria que la pueda cumplir, la parte demandada generalmente tiene mayor carga probatoria que la pueda cumplir. Si ante esa exhibición de pruebas, en ese desahogo de pruebas, yo advierto que no se encuentra suficientemente esclarecido un punto de derecho, es ahí donde debo de actuar. Aunque también existen algunos criterios, por ejemplo, que en la fase escrita del procedimiento, cuando se quiera verificar si existe alguna responsabilidad solidaria de las personas demandadas, si hay más de una persona demandada, bueno, pues la persona secretaria instructora puede ordenar pruebas de forma oficiosa desde la fase escrita del procedimiento para poder analizar por la persona juzgadora en la sentencia si existe alguna responsabilidad solidaria o existe algún tipo de subcontratación que sea ilegal. Por ejemplo, pedir oficios al REPSE, si existen la justificación de que estén prestando servicios especializados con justificación en virtud del artículo 15 y siguientes, nos va ayudando la persona secretaria a ir vislumbrando estos temas que van a ser propios de la sentencia. Seguimos con estos principios, el principio de concentración. Vean cómo se exige realizar el mayor número de actos procesales en una sola audiencia. Esto es bastante importante porque si concentramos, ustedes ven este cambio en los procedimientos en materia de trabajo, cómo se van a efectuar el mayor número de actos procesales en una misma audiencia. El principio de economía procesal también, que disminuye tiempo y esfuerzos dedicados además de buscar que los costos no sean un impedimento para lograr que el proceso se desarrolle dentro de los plazos indicados. Por ejemplo, tenemos en el Poder Judicial Federal algunas calculadoras de prestaciones, se han ido perfeccionando cada vez más para lograr que operaciones que son exactas, por ejemplo, poder actualizar alguna pensión, los incrementos de una pensión conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, poder actualizar daños y perjuicios si se va a conceder o a negar alguna suspensión del acto reclamado también. Esta economía procesal yo creo que también va hasta esas herramientas tecnológicas que se ponen a disposición de las personas juzgadoras para disminuir el tiempo y los esfuerzos dedicados. Podemos contabilizar alguna pensión a través de estas calculadoras, ya sea con la ley de 1973 o la ley de 1997 de Seguridad Social del propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, lo que busca es que no se generen costos también y que el proceso se desarrolle en los plazos indicados. El principio de sencillez constituye la ausencia de formalismos dentro del procedimiento para las partes, pudiendo constreñirse a precisar los puntos petitorios sin requerirse de señalar las disposiciones que los fundamenten. Antes, cuando solicitábamos, bueno, todavía en los procedimientos tradicionales, digamos, para poder solicitar el procedimiento de ejecución, sabemos que ese requerimiento lo dirigimos al presidente ejecutor. Hoy no hablamos de una persona juzgadora ejecutora. Simplemente la petición tiene que ser clara. Si la sentencia ha causado ejecutoria, bueno, pues ya estás en disposición de requerir aperturar este auto de requerimiento y embargo para que pueda comenzar el procedimiento de ejecución, que es a petición de parte, tanto el inicio como la prosecución y la culminación del procedimiento de ejecución. Sabemos que es a petición de parte, pero tengo que darme a entender cuál es mi petición en términos claros, sencillos, estableciendo y precisando los puntos petitorios. Creo que así como lo expuse, si alguien lo pone en un escrito, bueno, pues es muy claro a la autoridad que lo que requiere es que se aperture este procedimiento de ejecución de la sentencia. El principio de publicidad también implica la posibilidad de que los ciudadanos puedan presenciar las audiencias o las diligencias durante el desarrollo del proceso, salvo las excepciones que expresamente se establecen en el artículo 720
de la ley de la materia, ¿verdad? Aquellas que sean contrarias a la moral y al derecho, bueno, pues estas que también restrinjan el derecho de las partes, tratándose de menores, se pueden verificar que estas audiencias sean de forma privada, pero por regla general estas audiencias son públicas. Tenemos la oportunidad de que cualquier parte pueda presenciar las audiencias en materia de trabajo. Y bueno, si no lo han hecho, los invito para que puedan acudir a los tribunales. Creo que es muy interesante cómo se desarrollan las audiencias hoy día. Gratuidad también existe que las actuaciones laborales sean gratuitas. Todos los actos y las actuaciones que se realicen con la aplicación de las normas no causan impuesto alguno, pero les acabo de decir que para el procedimiento de ejecución en materia de trabajo, desde el inicio, desde la continuación y hasta la culminación, es importante que haya una continuidad, una exigencia de la parte peticionaria, la parte que obtuvo una sentencia favorable. Y para el caso de que se generen gastos o costas en el procedimiento de ejecución, bueno, pues la parte que obtuvo esta sentencia favorable se hará cargo en la mayoría de las circunstancias, excepto cuando estos gastos sean atribuibles a la persona empleadora, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, romper cerraduras, que está permitido también auxiliarnos de la fuerza pública para poder ingresar a un lugar que se encuentre cerrado. Se autoriza a la persona actuaria que se apoye del auxilio de la fuerza pública para poder lograr el requerimiento y el embargo de los bienes también para poder garantizar el cumplimiento de una sentencia en atención al artículo 17 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vemos cómo nuestro procedimiento es predominantemente oral. Constituye la posibilidad de que las partes comparezcan ante la autoridad a hacer efectivos sus derechos de forma verbal. Ello pues no necesariamente implica dejar de lado la fase escrita, porque se ha dividido nuestro procedimiento en materia de trabajo en toda una fase escrita que comprende desde la presentación de la demanda, la contestación, la réplica y la contrarréplica. Y, por ejemplo, las pruebas pues se pueden calificar en un auto de depuración o podemos transitar a esta parte, a esta fase que es oral. Por tanto, se sigue actualizando esta característica de que de preferencia, de forma predominante, va a ser oral en la fase que le corresponda, ¿verdad? Vemos entonces que hacemos uso de la oralidad a través de la actualización de posiciones, de efectuar interrogatorios, porque ya no se exigen pliegos ni interrogatorios. Las preguntas y las posiciones que se efectúan en la audiencia tienen que ser de forma oral. Es importante que en la oportunidad que tengan, pues también se inscriban en talleres, ¿verdad? Donde podamos materializar, donde podamos hacer ejercicios en temáticas para ver cómo desarrollamos una teoría del caso en nuestra materia y desarrollar estas preguntas y posiciones atendiendo a la oralidad para que se pueda materializar en las audiencias, donde es importante la oralidad al 100%. La proactividad es obligación de las autoridades laborales llevar a cabo un impulso oficioso. Tanto las personas secretarias como la autoridad tienen la obligación de continuar con el procedimiento de forma oficiosa. No nada más se le atribuye a la persona juzgadora, sino que se va a cuidar que los procedimientos no queden paralizados. Y bueno, pues estos principios, por último, en mi exposición quiero compartirles los principios en el dictado de las resoluciones. Sabemos que las resoluciones en materia de trabajo se dictan a verdad sabida, buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia, pero ¿qué significan estos principios que permean el dictado de las resoluciones en materia de trabajo? La verdad sabida exige a la persona juzgadora remover todo obstáculo de carácter formal o técnico que le impida apreciar racionalmente la realidad de los hechos. Entonces, bueno, pues se va a verificar que podamos apreciar la verdad de los hechos sobre formalismos, ¿verdad? En la medida en que dictemos nuestras resoluciones, en atención también esta verdad sabida al principio de realidad que puede regir en el dictado también de las resoluciones. La buena fe guardada permite a la persona juzgadora dirimir el conflicto según las reglas de equidad y justicia, que permite resolver los conflictos de forma honrada y de forma consciente. Apreciar los hechos en conciencia. Aquí es importante que exista una congruencia en el dictado de las resoluciones, que bueno, pues entendemos a la congruencia interna, a la congruencia externa, y por ello es importante que no alteremos en los razonamientos de la sentencia el contenido de las pruebas,
que no se omitan o se deduzcan de las pruebas consecuencias ilógicas y que la apreciación de la demanda sea congruente también con el resto del material probatorio, con la contestación de la demanda. ¿Por qué? Porque somos muy dados en materia de trabajo a establecer una litis que no es correcta. Cuando podemos apreciar y establecer el problema jurídico en una resolución en materia de trabajo, bueno, pues en muchas ocasiones la establecemos como no fue opuesta por las partes y no existe una debida congruencia. Por tanto, la valoración, el desarrollo de las pruebas, pues si establecemos una litis incorrecta, seguramente vamos a seguir ese patrón y bueno, pues vamos a llegar a un resultado que no es el correcto. Aquí les hablaba de estos principios de congruencia, conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones de las partes formuladas en el juicio, y la exhaustividad, que es el examen que debe efectuarse respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, resolviendo cada uno de los que fueron objetos de debate. Es importante que podamos atender, si bien no nos exige la propia legislación, que valoremos todas las pruebas, sino aquellas a las que le vayamos a dar algún valor o a las que se atribuyen o se relacionan a esta cuestión controvertida, bueno, pues para ellos sí es importante que las podamos atender porque a lo mejor alguien se podrá quejar o podrá establecer algún concepto de violación haciendo referencia. Bueno, es que ofrecí estas probanzas, no fueron valoradas por la autoridad responsable y trascienden al resultado del fallo. ¿Qué hacemos en el Tribunal Constitucional? Bueno, pues si esas pruebas que dejaron de valorarse precisamente pudieran alcanzar ese efecto que quiere la persona quejosa y el sentido de la resolución de primera instancia pudiera variar. Si no es así, bueno, pues entonces advertimos que la autoridad valoró estas probanzas en atención al principio de exhaustividad para efecto de llegar a un resultado adecuado. Y bueno, pues hasta aquí voy a dejar mi exposición. Quedo pendiente si hay algunas preguntas, si las vayan a hacer de forma oral o a cualquier comentario, concluyendo en esta etapa mi exposición. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, maestra Brisa Albores Medina, por su participación. Como bien lo menciona, es momento de abrir espacio para las preguntas que tengan que formular. Pueden abrir en este momento sus micrófonos, levantar su mano o bien a quienes están siguiendo la transmisión a través de Facebook, formularlas en el chat para poder darles lectura. Hacerles también del conocimiento a todos los que están en esta reunión de Zoom que en este momento estamos compartiendo el enlace para el registro de asistencia. Maestra, tenemos una mano levantada. David Fuentes, adelante, por Sí, favor. sí, buenas tardes a todos. Un saludo a todos los participantes. David Fuentes, de la Confederación Internacional de Trabajadores. Tengo una sola pregunta, argumento y pregunta en relación a todo lo que se ha comentado. La Ley Federal del Trabajo establece que los derechos laborales son irrenunciables. Artículo 5º, 33 y 99. En ese sentido, cuando una empresa ocupa trabajadores sin pagar salarios y ante la inconformidad se genera un entorno de miedo que los lleva a aceptar dádivas o arreglos, no existe consentimiento válido, existe renuncia forzada que la ley declara nula. Si además el Estado, con conocimiento del conflicto, omite intervenir para garantizar el pago de salarios y la protección efectiva de los trabajadores, esa omisión puede constituir responsabilidad estatal por violación a derechos humanos laborales. En esos supuestos, cuando hay indicios de explotación, abuso de vulnerabilidad y renuncia forzada, la autoridad no puede esperar a que las víctimas denuncien porque el miedo inhibe la denuncia. La obligación legal es investigar de oficio. Hago mi pregunta final. ¿Puede la autoridad considerar que aceptar dádivas bajo miedo no extingue derechos laborales irrenunciables y que la omisión del Estado ante estos hechos genera la obligación de iniciar investigación de oficio por posibles delitos relacionados con explotación laboral? Puntualizo.
Bien, ¿alguien más desea hacer uso de la voz? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me presento Gilberto Campechano Plácido, abogado litigante. Acabo de escuchar a la magistrada Brisa. Yo quiero hacer un comentario solamente en el sentido a que lo que acaba de eh, discernirnos para su servidor solo es letra muerta. ¿Por qué? Porque el día de hoy nos encontramos ante un sistema jurídico totalmente colapsado. ¿Por qué? Porque en los tribunales laborales federales se supone que el día de hoy los juicios debían de tardar menos de un año, pero para una audiencia preliminar ahorita se están tardando 2 años y medio, quizás hasta más. En los tribunales laborales del Estado de igual manera. La gratuidad en la federación y en el Estado realmente tampoco existe. ¿Por qué? Porque el día de hoy te cobran copias, intentan que pagues peritos que ellos mismos designan. Las fiscalías, bueno, en este caso la Fiscalía del Estado refiere que ya tiene un costo en base a un decreto que publicó, pero bueno, ahora bien, hay otras cuestiones que realmente son preocupantes, ¿no? Si promueves un amparo indirecto, los juzgados de distrito te sobreseen manifestando que para la fecha en que tu audiencia preliminar se vaya a desahogar, si la señalan a 6, 7 meses, pues ya será un acto consentido. El día de hoy los juzgados de distrito para una sentencia te están resolviendo en 8 meses, hasta un año, los colegiados igual, un año o posiblemente hasta más. Es un sistema colapsado. La federación, el día de hoy se supone que la reforma laboral iba encaminada a mejorar la justicia laboral, porque en juntas locales se supone que no había avance en los juicios. La reforma del 2012, igual, a topar los salarios caídos a un año, vino a perjudicar, porque hoy en día los patrones, algunos no quieren arreglar asuntos, por lo mismo que da lo mismo que dure un año a que dure 10 años el juicio. Entonces, hablaba respecto Están en el punto al 3. principio de irrenunciabilidad de derechos. El día de hoy también nos encontramos ante situaciones muy complejas donde a los trabajadores los hacen firmar renuncias, y muchas veces he de decirlo que se le otorga valor a esas renuncias cuando en ciertas ocasiones son forzados ellos a firmar. Ahora bien, también comentaba lo de el indubio pro reo y otra situación ahí, que donde ustedes resuelven el colegiado, y veo que ciertamente dice que existe igualdad procesal, o debe de existir igualdad procesal entre las partes, entre patrones y trabajadores. A mi humilde opinión, yo considero que el trabajador continúa en estado de desprotección, porque no existe una equidad por cuanto a los documentos los tiene el patrón, las bajas las hace el patrón. Cuando uno pide un informe al IMSS, el IMSS muchas veces te refiere que no puede informarte la causa de la baja. El patrón omite exhibir muchas probanzas. Si nos vamos igual al 785 de las cargas procesales, entiendo perfectamente mi carga como parte de actora y como parte patronal también, pero el día de hoy el sistema jurídico laboral y en todas las materias está colapsado. El día de hoy las disertaciones son espléndidas y magníficas, la ley nos la desmenuzan de a las Z, a la perfección, pero la realidad que vivimos, bueno, en su caso yo como litigante y como el de muchos colegas, es terrible.
Hay juicios que están parados desde primera instancia, segunda instancia y ya la última en los colegiados. Realmente no hay una expeditez procesal. Ahora bien, para ya puntualizar esto también, hablamos de la que las pruebas no pueden ser desahogadas en diferentes etapas o que se difieran. Tengo conocimiento que en algunos tribunales están difiriendo las confesionales porque se les acumula otra audiencia. Y digo, eso no puede ser posible. El día de hoy se está deformando lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque tienen exceso de trabajo, y no hay una solución. Realmente los tribunales laborales del Estado y los federales están colapsados. ¿Sería cuánto? Muchas gracias. Nos ha llegado una pregunta a través del chat de la transmisión en vivo. Permítanme, por favor. Preguntan, ¿qué opina del método de pago por lista de raya que utilizan los gobiernos con el cual se evita pagar prestaciones de todo tipo a los trabajadores? Lo pregunta Nancy Bustos. Gracias, pues yo creo que voy a tener las preguntas. Fíjense que advierto muy correcto este ejercicio de debate que estamos haciendo en esta semana, precisamente jurídica, en virtud de la implementación o la promulgación más bien de la Constitución de 1917. No podemos ser omisos y decir que pues todo está correcto, ¿verdad? Que hay muchas áreas de oportunidad en los tribunales. En mi experiencia vengo desde el año 2020 en la primera etapa de la implementación de la reforma y estos principios los entendí y los aprendí desde los primeros días, que teníamos que desempeñarnos en nuestra función con transparencia, con legalidad, con imparcialidad, sin que ningún costo se generara en la tramitación de un procedimiento en materia laboral. Y bueno, pues las preguntas de los dos compañeros que me antecedieron ahorita en el uso de la voz, pues van relacionadas, ¿verdad? Nos dice el primer participante, David Fuentes, que tengo el gusto de conocerlo también. Y bueno, si atendemos también de forma relacionada a la pregunta que nos hace el abogado, licenciado Gilberto, donde dice, bueno, pues en la actualidad vemos tribunales que están abarrotados, audiencias que son interminables todo el día y sabemos que nuestro compromiso es prácticamente de tiempo completo. Yo tenía audiencias desde las 10 de la mañana y bueno, pues a veces hasta las 6 7 de la tarde y tu equipo de trabajo te tiene que estar acompañando. Así todos los días. 7 8 de la noche estaba terminando mi jornada normal, ordinaria, para poder revisar y atender y terminar las sentencias. Sentencias que a lo mejor por semana, yo les puedo decir, en los últimos días que estuve en el tribunal, pues cada vez con más asuntos, tenía hasta 3 o 4 audiencias de juicio que habían terminado con muchas pruebas y que tenía para poder resolver. Y que eso solamente lo podía lograr trabajando fines de semana. Y bueno, pues también existen, pues personas trabajadoras en los tribunales que no te siguen este ritmo y que a veces te encuentras en la soledad del escritorio ante esta responsabilidad, ante este cúmulo de trabajo y cada vez con mayor recorte presupuestal, porque también esto se está efectuando en la actualidad en los tribunales. Entonces, por eso les decía, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la autoridad? Desde que recibe la demanda, ir delimitando e ir haciendo un bosquejo de las sentencias para que no sepamos exactamente a qué vamos con una prueba confesional, qué me falta obtener de esa prueba confesional o de esa prueba testimonial, porque ya traigo muy estudiado mi asunto desde la fase escrita. La gran oportunidad que tiene una persona juzgadora en materia laboral es que no se le omite el análisis de la fase escrita. Yo en audiencia preliminar traigo perfectamente estudiada mi fase escrita y bueno, pues eso me va a permitir en saber qué pruebas me van a ayudar para verificar la verdad del juicio, qué pruebas necesito que se desahoguen
¿Y qué tanto le voy a permitir a las partes preguntar o repreguntar? Porque ya tengo una litis establecida. Entonces, bueno, pues en primer lugar lo que nos preguntaba David es que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es la autoridad que tiene la responsabilidad de ver que los centros de trabajo se cumplan con estas disposiciones, que no haya renuncia de los derechos de las personas trabajadoras, que se puedan consagrar y respetar los derechos colectivos que tanto nos trajo esta reforma constitucional y esta reforma legal, derechos de asociación. Si esta afectación lacera derechos colectivos, bueno, pues que sí puedan ir ante una autoridad y aunque no haya ningún tipo de represalias para las personas trabajadoras. Pero de primera mano les puedo decir que la autoridad jurisdiccional, si estamos escuchando qué cargas de trabajo hay y la responsabilidad que el legislador puso en estas personas juzgadoras y a todo el equipo del trabajo del tribunal, desde personas secretarias, oficiales, actuarias, bueno, pues no es una facultad de la autoridad jurisdiccional acudir a los centros de trabajo para verificar sin la presentación de una demanda que se puedan respetar los derechos en materia laboral, tanto derechos individuales como derechos colectivos. Sí es responsabilidad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y también las partes pueden activar mecanismos del propio tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC también, porque se exige que estos socios comerciales cumplan con el reconocimiento de los derechos colectivos e individuales. Entonces, bueno, pues esa sería mi respuesta a la primera pregunta. Y sí, yo atiendo, licenciado Gilberto, realmente es muy lamentable que exista ya después de estos años que no son tantos de la reforma en materia de justicia laboral. Hoy que tuve la oportunidad de regresar a los principios, que estos principios me dieron la pauta de comentar qué es el deber ser, cómo tendríamos que estar actuando los tribunales. Y bueno, pues también le dejo muy patente que ustedes tienen la gran responsabilidad de exigir que los procedimientos se cumplan en los plazos que establece la ley. Fíjense, la reforma al artículo 17 constitucional, que sabemos que este es el artículo que se establece a nivel constitucional donde se consagra nuestro derecho humano a una impartición de justicia pronta y expedita, también lo tenemos que exigir. Ahora, bueno, pues hay un tribunal, hay propiamente el órgano de disciplina, el Tribunal de Disciplina Judicial, que a las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, pues tenemos la obligación de resolver los conflictos en un plazo no mayor de 6 meses y que si existen conflictos que a la fecha no se han resuelto y que se encuentren en esta circunstancia, hacerlo del conocimiento. Pero cualquier parte puede hacer del conocimiento a este tribunal que existe un conflicto que no se ha resuelto en este tiempo. Entonces, igualmente, seamos corresponsables en este tema de darle seguimiento a los asuntos. Yo, obviamente, si dejo el asunto sin promoverlo, no era mi caso, porque he sido una mujer proactiva al frente de los tribunales y de la responsabilidad que se me ha dado. Pero sí, si no me están haciendo caso, si no tienen una promoción, si estoy solicitando justicia pronta y expedita, bueno, pues tengo un tribunal en el que cualquiera de las partes, cualquier persona, lo puede hacer del conocimiento y también lo dejo para que lo puedan atender. Entonces, pues esto en la medida, en cualquier etapa del proceso, desde la fase escrita, si estoy en una audiencia, en el desahogo de las pruebas, exigir, como lo dije, que las audiencias se celebren en el menor tiempo posible. Entonces, está aquí este panorama. Les dejo estos principios para que ustedes también reflexionen y vean si no están también actualizándose en una omisión de no hacerlo del conocimiento de las autoridades también que pueden poner mano y que podamos ajustar y que nos puedan auxiliar también con más recursos humanos y materiales para lograr una verdadera implementación de la justicia en materia laboral. Y bueno, pues lo mismo, respecto a la medida de exigencia de las listas de raya, yo les dije, comencé explicándoles que esta charla iba en atención a la reforma que se dio al apartado A del artículo 123 constitucional. Respecto a las listas de raya que se hacen, entiendo, a los trabajadores del apartado B, bueno, pues es una práctica recurrente. Cuando llegan a los tribunales, reitero, somos en materia de amparo tribunales constitucionales, no tribunales de legalidad. Y si advertimos que alguna se está afectando este artículo quinto, donde no se tiene que renunciar ningún derecho, donde este salario tal vez en esta lista de raya pues no sea remunerador o sea inferior a juicio del tribunal, bueno, pues también se va a declarar como una norma que no es nula, como aunque se haya pactado por el actor y por la parte demandada,
bueno, pues va a ser una cláusula que se va a establecer como nula por ilicitud. Entonces, bueno, pues espero que haya podido aclarar con esta manifestación las dudas de de las personas que se conectaron, pero sí, reitero, no soy omisa a la realidad que estamos enfrentando en materia laboral a pocos años de la implementación constitucional en nuestra materia. Muchas gracias a la magistrada Brisa Albores Medina por dar respuesta a las inquietudes de los asistentes a esta conferencia. Aprovecho el espacio para agradecer la presencia del maestro Eber Natanael Rodríguez Martínez, secretario general del Consejo de la Judicatura. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Bien, a continuación daremos paso a la entrega de reconocimiento que otorga el Poder Judicial a la maestra Brisa Albores Medina. Para ello, le cedemos el uso del micrófono al maestro Manuel Francisco Saavedra Flores, consejero de la Judicatura del Estado. Adelante, por favor. Sí, maestra y magistrada Brisa Albores, muchísimas gracias por apoyarnos en este cierre del ciclo de conferencias con motivo de la Semana Jurídica por la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. A nombre del magistrado presidente Ricardo Salinas Sandoval, expresamos nuestra gratitud por habernos impartido esta conferencia que pues deja todavía abierto un panorama de muchas cosas, bien decía usted, a 6 años de la implementación de este nuevo modelo de justicia constitucional, pues hay grandes retos y desafíos todavía que llevar a cabo y esperemos pues, en la medida de lo posible de irlo haciendo. Yo quiero reiterarles que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia está haciendo el esfuerzo de seguir fortaleciendo la justicia laboral en el estado de Guerrero y prueba de ello es que el año pasado inauguramos en Acapulco el tercer tribunal laboral, ¿sí? Hay otras expectativas para este año, pero en su tiempo se irá ir dando a conocer. Y bueno, sin más que decir, yo quiero permitirme leer el reconocimiento que se le otorga a usted, magistrada, y dice: el Poder Judicial del Estado, en el marco de la Semana Jurídica para conmemorar la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917, otorga el presente reconocimiento a la maestra Brisa Albores Medina por disertar la conferencia Reformas Constitucionales y Legales en Materia Laboral. Suscribe y firma el maestro Ricardo Salinas Sandoval, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, el 9 de febrero de 2026 en esta ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Mi reconocimiento, magistrada, y muchísimas gracias. Saludos a todas y todos. Muchas gracias por el reconocimiento, consejero. Muchas gracias. Gracias a todos los presentes también. Muchas gracias al maestro Manuel Francisco Saavedra Flores. A continuación, daremos paso a la clausura de actividades académicas en el marco de la Semana Jurídica, a cargo del maestro Eber Natanael Rodríguez Martínez, secretario general del Consejo de la Judicatura. Muy buenas tardes, maestra Brisa Albores Medina, al maestro Manuel Francisco Saavedra Flores, consejero también de este Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero. Quiero decirles que por razones de agenda el magistrado presidente no pudo estar presente, pero ya como lo ha resaltado el consejero, ha sido desde que inició su administración una constante en la preparación académica, la profesionalización de todos los servidores públicos con el objetivo de brindar mejor servicio a la sociedad. Y en ese sentido se programó esta semana jurídica en el marco de la conmemoración. Quiero agradecer a todos quienes han confiado en el Instituto para el Mejoramiento Judicial para seguirse capacitándose, para seguirse preparando académicamente. Esta oferta educativa seguirá vigente. También agradezco mucho al director del instituto, al doctor Edgardo Mendoza Falcón, por preocuparse, por traernos este tipo de conferencias. Y vaya que cierre, un cierre muy
exitoso. Quiero decirle que escuché la última parte de su ponencia, la interacción con los compañeros se dio de manera positiva. También a los compañeros del instituto que están en las tardes, en las mañanas con estas semanas jurídicas. También gracias por todo ese esfuerzo que brindan a través del instituto a favor de la sociedad y del Poder Judicial del Estado de Guerrero. Pues sin más por agregar, a nombre del magistrado presidente, siendo las 13 horas con 38 minutos, daremos por concluidos los trabajos académicos en el marco de la Semana Jurídica para conmemorar la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917. Gracias a todos y buenas tardes y éxito en sus labores. Muchísimas gracias al maestro Eder Natanael Rodríguez Martínez. Antes de finalizar esta reunión, quiero invitarles a todos los que están conectados a través de Zoom. Por favor, sean tan amables los que deseen participar en nuestras capturas de pantalla, encender sus cámaras, por favor. Vamos a realizar las capturas de esta clausura de actividades académicas en el marco de la Semana Jurídica 2026. Si estamos listos todos, por favor. Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes su compañía a lo largo de la semana pasada y el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos en la próxima. Hasta luego y muchas gracias. Buenas tardes. Muchas Excelente gracias. tarde. Hasta Muchas gracias, luego. consejero. Muchas